Amigos y hermanos, me da mucho gusto poder saludarles una vez más en este miércoles de estudio bíblico. Hemos estado hablando sobre esta serie titulada Fortaleciendo nuestra fe. Hoy ya es la parte número 13 y yo espero que estos temas de los miércoles les bendigan y precisamente su fe sea fortalecida, porque no sé qué tipo de milagro usted está esperando de parte de Dios, y sin duda que esta palabra va a bendecir su vida y nos va a ayudar para saber esperar el tiempo en el que llegará la respuesta de parte del Señor. Permítame hacer una palabra de oración pidiendo a Dios su dirección. Padre eterno, te adoro, bendigo tu nombre y te agradezco el privilegio que me das de poder compartir tu palabra por este medio, glorificar tu nombre y darte gracias anticipadas, Señor, por lo que tú ya estás haciendo y por lo que harás en cada una de nuestras vidas. Oro por mis oyentes que, si están esperando un milagro de parte tuya, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra les anime, les aliente para que continúen esperando solamente en ti. Yo sé que tú siempre tienes la mejor respuesta para nuestras vidas. Pongo mi vida en tus manos y te ruego que te glorifiques a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero recordarles que el mantener fortalecida nuestra fe debe constituirse en nosotros en un estilo de vida. Es decir, que cada uno de nosotros no debe bajar la guardia. La razón es porque usted y yo nunca sabemos en qué momento vamos a ser confrontados por situaciones que Dios va a permitir en nuestra vida, con el fin de que activemos en ese momento la fe y veamos así cómo el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Algo que hemos aprendido y que yo quiero recordarle en esta hora es que fe es igual a creerle a Dios. Y creerle a Dios es igual a creer lo que dice su palabra. Por lo tanto, nosotros debemos aferrarnos a creer su palabra, que contiene innumerables promesas de parte de Dios, las cuales siempre van a estar a nuestra disposición para que nosotros nos apropiemos de ellas. Por eso es que no solamente debemos leer la Biblia, debemos escudriñarla, debemos estudiarla, debemos tomar tiempo para meditar en ella. Y como en esta hora que estamos estudiándola, yo creo que estamos sacándole bastante provecho y como que nuevas dimensiones se abren frente a nuestras vidas para darnos cuenta la forma como Dios muchas veces trabaja en nosotros. Considero, al ver los ejemplos de los milagros que se ven marcados y detallados en la palabra de Dios, esas experiencias descritas de hombres y mujeres de la Biblia que recibieron algún milagro, nosotros tenemos muchas cosas que aprender. He estado señalando casi una semana a una mujer que recibe un milagro, otra semana a un varón. La semana pasada hablábamos de una mujer. Este día yo quiero hablar de un varón. Recuerde que tenemos un Dios todopoderoso que desea estar cerca de nosotros y que nosotros podamos disfrutar de su poder, no solamente cuando estamos en un momento de emergencia o de necesidad, sino todos los días. Este domingo que pasó en nuestra congregación, yo estuve compartiendo acerca del milagro que ocurrió en la vida del hijo de un hombre importante que era oficial del rey. Y aunque el tema del domingo fue enfocado hacia los padres, yo quiero tomar el mismo pasaje bíblico en esta ocasión para enfocarlo en el milagro que Jesús hizo en esta ocasión. Y quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias y leamos del Evangelio según San Juan,
capítulo 4, y voy a estar leyendo con ustedes a partir del versículo 46 hasta el 53. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 46 hasta el 53. En esta versión que tengo yo, que es la revisión de 1995, dice así: Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Repito esta expresión: vete, le dice Jesús, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Ellos le dijeron: ayer a la hora séptima, es decir, a la 1 de la tarde, se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Si pudiéramos ponerle un título al estudio específico de este milagro, le pondríamos: el milagro por el poder de una palabra. Milagro por el poder de una palabra. Después de leer esta cita bíblica, nosotros podemos decir con toda libertad que Dios no tiene un patrón o una forma o un molde que use siempre para hacer los milagros. Dios es soberano, y como soberano que es, Él los realiza como Él quiere. Muchas veces vemos al Señor Jesús a lo largo de los evangelios en el desarrollo de su ministerio aquí en la tierra, que los milagros los realizó a veces tocando directamente o físicamente a los enfermos. Pero no solamente Jesús hizo milagros tocando físicamente a los enfermos. En otras ocasiones, ¿se acordará usted que sanó a un ciego haciendo lodo con su saliva y poniéndosela en los ojos? Pero no siempre el Señor sanó a los ciegos poniéndole lodo sobre los ojos. Y también vemos otro caso, que ya lo hemos estudiado, el de aquella mujer que no fue tocada por Jesús, sino que ella, llena de fe, fue y tocó el borde del manto del Señor Jesús y recibió el milagro. Y así puedo yo mencionarles muchas formas como el Señor realizó milagros. Y en este caso, el milagro que vamos a estudiar, el Señor no desciende a la casa de este hombre importante. El Señor no toca a este muchacho o a este hijo. Él simplemente le da una palabra. Entonces, esto me anima a decirle en esta noche que el milagro que probablemente usted que me está escuchando quizás está necesitando de parte de Dios que haga en su vida o en su familia o en algún ser querido, lo va a realizar quizás de la manera que ni siquiera usted y yo tengamos idea. Lo cierto es que cuando surge el milagro, siempre vamos a ser sorprendidos por el Señor. El deseo de este varón, padre de familia, de la lectura que acabo de hacer,
Su deseo era que Jesús fuera con él a su casa y que personalmente viera a su hijo debido a la gravedad de la enfermedad, que por cierto no la conocemos, esa enfermedad que estaba padeciendo ese hijo. Por eso era la insistencia de este varón para que el Señor le acompañara de donde estaba en Caná de Galilea hacia Capernaum. Yo me imagino la desesperación de este hombre, que Jesús la notó, Jesús la vio, y nosotros observamos que simplemente le dice el Señor a él: vete, tu hijo vive. Fue solamente una expresión, fue solamente unas palabras, pero para este hombre esa expresión, vete, tu hijo vive, fueron sinónimo de muchas cosas. Por ejemplo, fueron sinónimo de esperanza. Esta expresión fue sinónimo de solución, sinónimo de respuesta, sinónimo de su milagro que él estaba esperando. Ahora, él tenía que regresar a su casa, la cual le tomaba más de un día de camino. No había autobuses, no había autos, tampoco había teléfono, ni forma de saber lo que en ese momento estaba pasando en la casa. Definitivamente que este hombre tenía que llegar hasta allá a saber si iría en algún animal, pero llevaba a sus siervos o lo llevarían cargando, no lo sabemos, ¿verdad? La parte más importante de este milagro, quiero que analicemos en esta noche, no es en sí la palabra o las palabras, la expresión que Jesús le dijo. Eso no es lo más importante del milagro. Tampoco el esfuerzo que este hombre hizo para ir más de un día de camino hasta Jesús y suplicarle que Jesús llegara a su casa. La parte más importante de este milagro fue que este hombre creyó con fe la palabra dicha por el Señor. Eso es lo importante. Por otra parte, y hablando humanamente hablando, este hombre no tenía ninguna garantía que se cumpliría esa palabra. Él no tenía un documento escrito. Jesús no le firmó ningún papel. Simplemente le dio una palabra: vete, tu hijo vive. Ahora, esta es la parte del estudio que quiero que analicemos en esta hora. Porque el trayecto entre Caná de Galilea a Capernaum le tomaba más de un día de camino. ¿Sí? Muchas cosas pudieron haber pasado que probablemente hubieran hecho posible que en algún momento este hombre abortara, perdiera esta palabra. Y esas cosas que podrían haber pasado, quiero decirle que son armas que sutilmente utiliza Satanás para que no se cumpla lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Y yo me voy a enfocar ahora en esas armas que no sabemos si vinieron a la vida de este hombre, porque más de un día de camino, con una sola palabra en el corazón y en la mente de este hombre, mantener esa palabra con fe. No sabemos qué habrá pasado en el camino. Yo le voy a hablar de 3 armas letales que son espirituales y que usted y yo más de una ocasión hemos sido víctimas por estas armas que el enemigo ha lanzado contra nosotros. Satanás siempre he dicho que anda como un perro hambriento. Un perro hambriento, usted le avienta un zapato y va y piensa que es un hueso. Lo muerde. Satanás anda como ese perro hambriento, dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar. Él anda buscando la forma de cómo usted y yo dejemos de creer en Dios. Y por eso es que la primer arma
de la que yo le voy a hablar en esta noche se llama la duda. La duda es lo opuesto a la fe. Esta es la principal arma que utiliza Satanás cuando se da cuenta que estamos esperando un milagro de parte de Dios. El principal sitio a donde él desea que llegue esa arma, la duda, ¿sabe dónde es? En nuestra mente. Porque Satanás sabe que si logra que ese dardo de duda toque nuestra mente, usted y yo vamos a comenzar a producir pensamientos negativos, pensamientos contrarios a todo lo que Dios nos ha prometido. Y eso hará a la vez que nosotros comencemos a tomar acciones y decisiones equivocadas que en lugar de acercarnos al milagro que Dios tiene para nosotros, comenzarán a alejarnos y entonces no se cumplirá el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido asaltados por la duda? Entonces, Satanás no espera que usted y yo le abramos la puerta grande de nuestra mente a la duda para que entre en nosotros. A veces es un pequeño pensamiento. Por ejemplo, ¿y qué si no se da esto que estoy esperando en el Señor? Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? Porque los dardos van a llegar. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer cuando la duda llegue a nuestra vida? Nuestra reacción debe ser que cuando llegue la duda, nosotros la debemos rechazar inmediatamente y cerrarle la puerta de nuestra mente. Porque tantito que usted y yo dejemos nuestra mente abierta, la duda comienza a penetrar en nosotros. Por otra parte, debemos alimentar nuestra mente con pensamientos de Dios. Ya les he dicho, ¿dónde están los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios están en su palabra. Escoja palabras, salmos, por ejemplo, que le den fortaleza. Promesas de Dios donde el Señor nos dice que Él está con nosotros, que Él nos cuidará, que Él nos guardará. Entonces la duda puede llegar por diferentes medios. A veces por lo que vemos en la televisión, a veces por lo que leemos o por lo que alguien viene y nos comparte. Y a veces es tan sutil la duda como sutil es Satanás para que este dardo lo primero toque nuestra mente. Y cuando llegue ahí a nuestros pensamientos, Él sabe que nosotros, si le damos cabida, comenzamos a pensar cosas que no debemos y entonces no nos damos cuenta que eso nos está alejando de que se cumpla el milagro. Quiero que sepa que todos hemos sido alguna vez atacados por la duda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo quiero compartirles brevemente un testimonio. Fíjense que en el año 2008 yo recibí una palabra profética de parte de Dios con respecto a la propiedad que hoy tenemos, gracias a Dios, donde está la casa de Dios que hemos levantado para adorar al Señor. Febrero del 2008. Nosotros teníamos varios años, en ese tiempo teníamos ya 8 años, rentando parte de un edificio de otra iglesia que nos rentaba. Y entonces me recuerdo que hay muchas cosas de la palabra profética que yo recibí que en el momento cuando se me dio no las capté todas, pero gracias a Dios que todo se filmó, se grabó. Y yo traje ese DVD o ese CD con el video grabado de esta palabra profética. Se me dijeron muchas cosas de lo que Dios tenía. Entonces, yo quiero decirles que la palabra profética se me dio en febrero del 2008 y se cumplió así como el Señor lo dijo, un mes de marzo del 2011. Solamente se me dijo que marzo era un mes profético. Pero en esos 3 años,
yo le mentiría si le dijera, a mí nunca me llegó la duda. Sería mentiroso ante ustedes y ante Dios si yo les dijera, la duda nunca tocó mi mente. Pero le voy a decir algo. Cuando venían esos momentos en que el dardo de la duda venía a mí, ¿sabe qué hacía yo? Sí, leía la palabra, oraba, pero lo que hacía yo era que ponía el video y volvía yo a ver lo que el profeta, el siervo de Dios, me dijo. Y eso fortalecía mi fe, fortalecía mi fe. Yo no sabía cuándo se iba a cumplir esa palabra profética. Pero ¿sabe una cosa? Dios no es hombre para que mienta. Y justo 3 años después, yo vi esa palabra profética de parte de Dios cumplida en nuestro ministerio. Entonces, esa acción yo la hacía cuando venía la duda. Entonces, todos en algún momento cuando estamos esperando la respuesta de Dios para algo que puede ser la salvación de tu esposo, la salvación de tu esposa, un milagro de sanidad, algún problema familiar, un hijo que anda perdido, problemas económicos, etc. Si estamos esperando en Dios, la duda va a llegar, va a tocar la puerta, pero de ti y de mí depende si le abrimos la puerta. Sabemos ahora cómo contrarrestarlo. El segundo dardo que utiliza el enemigo sutilmente para robarnos y que abortemos el milagro que Dios tiene para nosotros, no solamente es la duda, es la desesperación. La desesperación suele llegar a nosotros por lo general cuando nos damos cuenta que el tiempo va pasando y no vemos la respuesta que nosotros deseamos. En ese momento, escuche bien esto, si nosotros ponemos nuestro enfoque en el tiempo transcurrido sin respuesta, fácilmente caeremos en la trampa de la desesperación. Ya pasó un año y no veo la respuesta. Si sigo enfocado en el tiempo, ¿sí?, la desesperación va a llegar a mi vida. 2 años, 3 años. Entonces yo tengo que desenfocarme del tiempo y enfocarme en algo más. Otra manera en que la desesperación llega, y esto es muy común, la desesperación llega a nosotros cuando nosotros miramos que hay otros hermanos en la fe que también estaban esperando un milagro y de pronto en el tiempo más corto que nos podamos imaginar, les llegó a ellos la respuesta. Y ellos ya han dado testimonio de que recibieron el milagro que estaban esperando. Y entonces nos comparamos y vemos, ¿pero por qué? ¿Y yo? ¿Desde cuándo? Yo tengo más tiempo esperando. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra reacción? Si Dios nos ha prometido, por ejemplo, con nuestra familia, si el Señor ha dicho que si creemos en el Señor Jesucristo seremos salvos nosotros y nuestra casa, declaremos a nuestra familia para el reino de Dios. Y no importa que no veamos cambios hoy, y no importa que no veamos cambio en un año, sigamos creyendo que el Señor va a hacer el milagro. Y a veces cuando vemos que otras personas, probablemente con menos tiempo en el camino del Señor o quizás con menos experiencia, y quizás los consideremos hasta menos maduros que nosotros espiritualmente, ya se están gozando con la respuesta. Nosotros no tenemos que enfocarnos en otros. Enfoquémonos en Dios y en lo que el Señor nos ha prometido, ¿sí? Porque si nosotros vamos a disfrutar el milagro que Dios nos ha prometido, va a ser en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios nunca será nuestro tiempo. Dios es soberano, Él sabe cuándo responderá, y nosotros, si estamos en sus manos, a veces Dios va a permitir ese tiempo más largo según nosotros, porque probablemente durante ese tiempo largo Dios está tratando con áreas
áreas en nuestras vidas que son necesarias. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de los procesos? ¿Sí? Áreas en nuestras vidas que necesitan ser pulidas y tratadas para que cuando llegue el milagro, nosotros nos mantengamos firmes delante de Dios y valoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros. El tercer dardo o enemigo que utiliza Satanás, hablamos en primer lugar de la duda, hablamos de la desesperación y el tercero es el desánimo. El desánimo va a llegar a usted y a mí cuando nosotros dejamos de enfocarnos en Dios y en lo que Él nos ha dicho, y nuestro enfoque entonces cambia a nuestras circunstancias. Cuando usted y yo nos enfocamos en nuestras circunstancias, nos desenfocamos de Dios. No debemos olvidar que toda circunstancia va a ser temporal. Nunca habrá circunstancias permanentes o eternas. Jamás. Por eso son circunstancias. Puede ser que ahorita esté una tormenta y el cielo se está oscureciendo y más al rato salgamos, se fue la tormenta, ¿sí? Y está la luna y las estrellas. Porque esa tormenta era temporal, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos vivir la vida enfocados en lo que nos rodea. Muchas veces Dios va a permitir que las circunstancias que nos rodean se vuelvan peor. ¿Con qué fin? Para probar nuestra fe. Ese es el tiempo cuando usted y yo más debemos aferrarnos a creerle a Él, teniendo presente que mientras más negro, feo y difícil se vea el panorama, más glorioso será la forma como el poder de Dios se va a manifestar obrando ese milagro. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer ante el desánimo? ¿Sí? Porque el desánimo puede tocar nuestras vidas. Acuérdense que somos humanos, tenemos una naturaleza humana expuesta y no podemos negar muchas veces que estamos esperando en el Señor un milagro. Un ejemplo, supongamos que su hijo ha tenido contacto con las drogas y posiblemente ahora que ya lo puso en las manos del Señor y usted tiene fe convincente de que Dios lo va a transformar, ahora está peor su hijo o su esposo. Quizás era una persona que se alcoholizaba cada 2 semanas y posiblemente ahora viene cada semana o viene cada tercer día alcoholizado a su casa. Entonces a veces las cosas se ponen peor, ¿sí? Pero no olvide que Dios está probando nuestra fe. Nuestra reacción debiera ser que nuestra naturaleza humana, aunque tiende a desanimarse por cualquier motivo, eso es una cosa natural, ¿eh? Nosotros nos desanimamos por cualquier motivo, ¿sí? Y a veces quien paga los platos rotos es el Señor, ¿sí? Y a veces decimos, ya no voy a la iglesia, ya para qué voy a leer la Biblia, ¿sí? ¿Para qué me encorar si no es que las cosas cambien? Nos desanimamos. Entonces, por cualquier motivo, nos desanimamos. De nosotros depende el mantener encendido el fuego de la fe dentro de nosotros y no permitir que ese fuego, esa fortaleza, esa fe se apague bajo ninguna circunstancia. Por eso es que es muy importante que usted y yo aprendamos a rodearnos de personas que cuando platiquemos con ellas sean personas que hablen cosas buenas, sean personas que hablen cosas positivas, sean personas que siempre miren hacia el futuro. Pero usted tiene relaciones de amistades que solamente son negativas, son pesimistas, siempre hablan de desgracias, siempre hablan de lo negativo. Por favor, esas relaciones no son sanas. Esas relaciones no les bendicen. Entonces, todo aquello que no nos bendice,
de alguna forma nos va a traer maldición. Yo le animo a que corte ese tipo de relaciones, ¿sí? Lea la Biblia o lea artículos que le motiven, devocionales que le alienten, ponga música que le anime, ¿sí? Pero que no se relacione con situaciones adversas, negativas. Cuando usted prende el televisor y mira el noticiero, las primeras noticias, pura desgracia. Si eso le va a molestar, si eso le predispone, pues no vea el noticiero. Simplemente porque a veces hay personas que son muy sensibles. Ahora bien, estoy por concluir el estudio de esta noche y quiero decirles que nosotros ignoramos todas las cosas y las circunstancias que este hombre, padre de familia, pasó y experimentó desde Caná de Galilea, regreso a su casa en Capernaum. No sabemos nosotros de qué clase de pensamiento sería bombardear a su mente, o qué comentarios negativos habrá escuchado de los siervos que llevaba con él. No sabemos si esa noche se quedó a dormir en algún lugar, qué soñaría, porque a veces hasta el enemigo viene y nos mete sueños negativos. Sin embargo, y sin duda, él pudo resistir hasta el momento en que lo vemos entrar a la aldea donde vivía. Y de pronto lo alcanzan a ver sus siervos y vienen a recibirlo para darle la grata noticia. Y lo primero que leímos ahí que él les pregunta es: ¿a qué hora se realizó el milagro? Confirmando que fue la misma hora cuando el Señor le dio aquella palabra de fe para que el milagro se realizara. Lo que trato de decirles en esta noche es que cuando Dios nos da una palabra, no la abortemos, porque puede ser una palabra poderosa, pero si usted a medio camino, en la jornada de la espera de la respuesta, usted y yo le damos cabida a la duda, al desánimo, a la desesperación, se pierde esa palabra y nunca la miraremos realizada en nuestras vidas. Y nos perdemos de gloriosos eventos que el poder de Dios quiere realizar en nosotros. No importa lo que en este momento usted esté atravesando, problemas económicos, si tiene un negocio, ha tenido bajas en su negocio, quizás tiene problemas en su matrimonio, un esposo que antes servía a Dios, pero ahora no quiere nada con el Señor, entrégueselo a Dios y espere que Dios trate con él. Pero aprenda a esperar en el Señor. O una esposa que antes servía al Señor y estaba animada y buscaba de Dios, y hoy pura telenovela nada más, no quiere saber nada del Señor. Entonces, posiblemente tiene usted a un hijo perdido. Yo le recuerdo en esta noche que Dios no ha cambiado, que su poder sigue siendo el mismo. Por lo tanto, yo le animo a creerle al Señor, a creerle a su palabra, a seguir confiando que todo lo que es imposible para nosotros sigue siendo posible para nuestro Dios. Que Dios les bendiga y que tengan una noche gloriosa y bendecida con el Señor.